Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este primer seminario web de la M Academia de Ultrasonido. La M Academia de Ultrasonido va a ser un espacio en el cual toda la comunidad y todos los especialistas de la salud podrán acceder a charlas en línea y fuera de línea para consultar en cualquier momento, así como material y tenernos actualizados sobre las últimas tendencias clínicas y tecnológicas del ultrasonido en América Latina y en el mundo. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Diana Milena Rodríguez. La doctora Diana Milena es especialista en ginecología y obstetricia. Tiene estudios de discúlpenme, unos problemas técnicos. Qué pena con ustedes, ya retomamos. La doctora Diana es ginecóloga especializada en piso pélvico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene entrenamiento avanzado en ultrasonido de piso pélvico y uroginecología en la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como ecografista con especialidad en piso pélvico en la Clínica del Prado, Sura y el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, en San Juan de Dios en Colombia, perdón. Asimismo es profesora de uroginecología en la Corporación Universitaria Remington y profesora del Diplomado de Uroginecología y Piso Pélvico en la Universidad Nacional de Colombia, así como profesora del Diplomado de Ultrasonido y Piso Pélvico en la misma universidad. En esta oportunidad tendremos la charla con la doctora acerca del estado del arte del ultrasonido en piso pélvico en Latinoamérica, un tema que va teniendo más y más importancia debido a la epidemiología y a la recurrencia que tenemos de las patologías ginecológicas y al diagnóstico que se puede realizar a través del ultrasonido. Entonces, doctora, bienvenida a la charla y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien, se encuentren muy felices con esa noticia del Mundial. Espero que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mindray por la invitación, a Dani por permitirnos abrirnos este espacio para poder compartir todos a nivel de Latinoamérica de esta nueva herramienta que cada día está tomando mayor fuerza. Para mí realmente es un gusto poder compartir estos conocimientos y estos avances que hemos tenido en los últimos casi 10 años que llevamos como trabajándole a esto acá a nivel de Latinoamérica y poder hacer parte de este proceso de entrenamiento y de este proceso de conocimiento a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Espero que podamos ir de la mano con este tema tan amplio porque día tras día va tomando nueva fuerza, se va convirtiendo en nuevas indicaciones, entonces digamos que es algo súper amplio que vamos a tratar de resumir en estos minutos. El día de hoy vamos a dividir nuestra charla en tres puntos. La parte inicial donde vamos a tener todo lo que es la anatomía, como es la parte del desarrollo del ultrasonido para Latinoamérica. Ya propiamente dicho el ultrasonido de piso pélvico en su variedad transperineal, que es la que estamos entrenando nosotros aquí para Latinoamérica. ¿Qué utilidades tenemos finalmente y cómo estamos nosotros? Entonces, para poder entender todo el ultrasonido de piso pélvico, es supremamente importante poder entender la anatomía y la fisiopatología de las disfunciones del piso pélvico. Es por todo ello que tenemos que hacer una reubicación y un reaprendizaje de lo que es la anatomía del piso pélvico, de acuerdo a los diferentes postulados y a la teoría integral que nos formularon con el doctor Delance y el doctor Petros para el año 1991 y 2000, donde se cambia toda la concepción de la uroginecología, donde se cambia toda la concepción de las disfunciones del piso pélvico y con ello se abre una puerta gigante a lo que es la uroginecología o la ginecología urológica y la cirugía reconstructiva del piso pélvico. Entonces, dentro de la anatomía vamos a manejar tres niveles. El nivel 1, donde tenemos todo el soporte apical, dado por los ligamentos cardinales uterosacros. El nivel 2, donde vamos a tener toda la parte de la fascia pubocervical en la parte anterior, y la fascia del tabique recto vaginal en la parte posterior, y en el nivel 3 todo el diafragma urogenital compuesto por los músculos bulbocavernosos, toda la parte de los transversos perineales superficiales, el cuerpo perineal y la unión con el esfínter anal externo. Entonces vamos a tener los tres niveles, donde vamos a tener también un complejo muscular a nivel superior, donde tenemos el músculo elevador del ano con sus tres haces, evaluando ecográficamente el músculo puborectal.
el nivel medio, que nos va a dar esa tracción hacia superior y hacia inferior, donde vamos a tener el músculo longitudinal externo del ano, y a nivel inferior el diafragma urogenital que acabamos de comentar. Y de esta manera toda la parte del complejo ligamentario, donde tenemos el ligamento uretropélvico, los ligamentos parauretrales, que van a ser los responsables de la continencia urinaria, el uterosacro y cardinal en el nivel 1, que nos va a suspender toda la parte de la cúpula y nos va a suspender los dos compartimentos, y esas zonas de elasticidad crítica que se establecen hacia la pared anterior que nos van a permitir la continencia urinaria, todo ello tapizado por la vagina, siendo tejido de colágeno y elastina. Entonces, dentro de todas las estructuras vemos que nuestra referencia ósea, donde se va a anclar el músculo elevador del ano en su haz puborectal, los ligamentos puburetrales y el arco tendino de la fascia endopélvica, va a ser la sínfisis del pubis y la rama descendente de la sínfisis del pubis, razón por la cual dentro de la evaluación ecográfica la sínfisis del pubis va a tener una actuación o una ubicación supremamente importante para hacer el entrenamiento en este tipo de ultrasonido, teniendo en cuenta que la vagina va a ser el resultado de múltiples fuerzas que vamos a tener hacia la parte anterior, hacia la parte posterior, hacia la parte apical por el arco tendino y los ligamentos uterosacros y hacia la parte inferior por el diafragma urogenital. Y de esta manera vamos a tener una superposición de fuerzas que van a permitir normalmente los mecanismos de la micción, los mecanismos defecatorios, los mecanismos sexuales y la parte del parto. También tenemos una división a nivel del compartimento o zona anterior, compartimento apical o medio y compartimento posterior. De tal manera que si empezamos a entender el ultrasonido piso pélvico como una herramienta dinámica y funcional de lo que es la anatomía y la teoría integral del doctor Petros, vamos a entender por qué es un ultrasonido totalmente diferente, que requiere una evaluación, un entrenamiento totalmente diferente. Tenemos altísima prevalencia de este tipo de disfunciones del piso pélvico, ya que el incremento en la edad ha permitido incrementar también la aparición de este tipo de disfunciones, donde este prolapso es la más frecuente, puede ser asintomático hasta en la mitad de los casos, y 1 de cada 4 o de cada 3 mujeres va a presentar algún tipo de disfunción del piso pélvico en la vida, lo que quiere decir que cada vez se hace más frecuente, cada vez va a ser una causa de consulta mayor, y esto implica también que debemos tener una mayor disponibilidad de este tipo de herramienta. Se proyecta que para el 2050 casi la mitad de la población femenina vamos a tener algún tipo de disfunción de piso pélvico, independiente de que hayamos tenido hijos, no hayamos tenido hijos, si se es parto vaginal o fuera cesárea, por el simple hecho de la anatomía, que es totalmente muscular y ligamentaria, se favorece toda la aparición de este tipo de disfunciones. Este tipo de disfunciones van a ir llegando casi al 32 al 90% según la edad de la paciente, llevando a 300.000 cirugías por año en Estados Unidos. Se estimó que para el 2010 se colocaron 210.000 slings y 75.000 mallas, donde una revisión de Cochrane mostró que el 7 al 18% de este tipo de prótesis podría tener algún tipo de complicación, aumentando en la frecuencia o en la nicturia, y hasta un 60% de las complicaciones se podrían asociar a disfunciones miccionales. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre todas las disfunciones del piso pélvico están a la vista, porque vamos a ir desde trastornos, alteraciones propiamente dicho prolapso, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, disfunciones del vaciamiento miccional y defecatorias, disfunción sexual. Entonces, este año, Yuga publicó un boletín acerca de lo que es la prevalencia, como el estado del arte del prolapso para el mundo, donde solamente para Sudamérica teníamos 2 estudios, un brasilero y un chileno, acerca de la prevalencia, lo que significa que nuestra población no tenemos conocimiento de cómo es nuestra epidemiología, qué tanto porcentaje de prolapso tenemos, qué grado de severidad tenemos, qué incontinencia tenemos, cuál es su prevalencia según urgencia, según esfuerzo. Entonces se encontró que la prevalencia era del 25 al 65%. Entonces miren que es de las mayores prevalencias del mundo. ¿Por qué? Por las condiciones de nuestras pacientes, por la multiparidad en algunos países y en algunas zonas, lo que significa que las disfunciones del piso pélvico para Latinoamérica siguen siendo una causa frecuente de consulta y de manejo
médico o quirúrgico en nuestro medio. Y con ello la necesidad también de entrenarnos y de poder masificar este tipo de herramienta para nuestros países. El prolapso es una de estas disfunciones donde podemos clasificarlo de 1 a 4 según el mayor punto de descenso y la clasificación de POCQ. De acuerdo a ello, podemos clasificar a este tipo de pacientes cuando no tienen factores de riesgo dados por no tienen cirugía previa o no tienen factores que le favorecen una recidiva, donde podemos hacer las cirugías de tejido nativo o sitio específicas que se han hecho siempre. Diferente a aquella paciente que tiene factores de riesgo o que ya ha tenido una falla quirúrgica previa o que tiene una recidiva o que tiene un megalapso. Estas pacientes tienen factores de riesgo y es allí donde podemos empezar a ver cómo el ultrasonido de piso pélvico va abriendo su campo y se va abriendo en nuevas oportunidades para redireccionar el manejo de la paciente. Entonces, ¿cómo surgen las imágenes? Las imágenes surgen cuando el origen no está a la vista, cuando esas disfunciones uno no las ve claramente en el examen físico de la paciente, solamente se ven las consecuencias sobre la anatomía y sobre la función, y estas imágenes nos van a permitir entrar en profundidad de una manera dinámica. Entonces, por ejemplo, si tenemos un trastorno del vaciamiento en estas dos pacientes, pues en este segundo caso es supremamente entendible y se sabe por qué. Pero en este caso no está claro, o sea, no es una paciente con un prolapso, tenemos solamente unas carúnculas. Entonces, ¿qué está pasando? Es allí donde las imágenes nos van a brindar una información adicional. Tenemos múltiples imágenes como la radiografía simple contrastada, la de ecografía fluoroscópica, la videocistoretrografía, que no contaban con tan buena resolución de los tejidos blandos. Y como vimos en la parte anatómica, es supremamente importante para nosotros la definición de lo que es tejido ligamentario, fascias y músculo. Entonces, por eso la resonancia y el ultrasonido ha revolucionado el estudio en imágenes de las disfunciones del piso pélvico. La defecorresonancia sigue considerándose el gol estándar para todo el manejo de los trastornos del vaciamiento y la defecación obstruida, y el ultrasonido de piso pélvico ha entrado a jugar desde hace más o menos unos 20-25 años un gran papel. Tenemos la ecografía del piso pélvico bajo 3 abordajes fundamentales. Primero es el abordaje transperineal, que fue descrito por el doctor Hans-Peter Dietz, más o menos para entre el 95 y el 2001 empezaron a salir las publicaciones, que es el abordaje que se hace con el transductor convex, ¿sí? Que utilizamos habitualmente en obstetricia, donde hacemos evaluación en 2D, en 3D y 4D y ultrasonido tomográfico. Tenemos los transductores endovaginales, ¿sí? Que hacen volúmenes de 360 grados, que pueden ser endovaginal o endoanal, que nos permiten evaluar las estructuras del piso pélvico en su compartimento anterior y apical, y el endoanal en la parte del esfínter, que se sigue considerando el gol estándar para la evaluación de la integridad del esfínter anal. Estos dos tipos de ultrasonidos, este tipo de ultrasonido lo tenemos disponible con software especiales, requieren equipos especiales, un entrenamiento diferente al que hacemos cuando hacemos transperineal, y por excelencia es la escuela estadounidense que cuenta con este tipo de software en cabeza del doctor Abbas Chowdhury, que es el que tiene mayor tipo de publicaciones. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el ultrasonido transperineal, que es el que tiene mayor accesibilidad para Latinoamérica y en el que estamos entrenándonos. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Nos permite esa evaluación en tiempo real, que nos permite hacer una retroalimentación con la paciente para que haga un adecuado valsalva, para que haga una adecuada contracción. Nos permite ingresar al plano axial mediante la reconstrucción sagital y coronal. Definitivamente es la herramienta por excelencia para visualizar las cintas y las mallas por encima de la resonancia. Es por ello que nos va a permitir identificar ese tipo de pacientes que no tienen una respuesta adecuada a los procedimientos realizados. Nos permite documentar anatómicamente y funcional toda la parte del piso pélvico. Tiene las vías de abordaje complementarias, 2D, 3D y ultrasonido tomográfico. Tiene un costo limitado, puesto que con el mismo ultrasonido que realizamos nuestra ecografía obstétrica, nuestra ecografía ginecológica, podemos entrenarnos en este tipo de ultrasonido. Es muy cómodo para la paciente definitivamente, porque no se le introduce nada, no hay necesidad de ponerla en posición que ellas que se sientan incómodas. Entonces para la paciente mayor es muy bueno y nos va a garantizar un aumento en la cobertura en el estudio de esta paciente uroginecológica, permitiéndonos entender otro tipo de
de entidades de las disfunciones del piso pélvico. El abordaje transperineal, como les decía, es con un transductor convex, donde vamos a tener la sínfisis del pubis. Recuerden en la parte anatómica por qué es tan importante para nosotros. Uretra-vejiga, la vagina, acá tenemos la vagina, el canal anal o el complejo esfinteriano y la ampolla rectal y el tabique recto vaginal, y finalmente el músculo elevador del ano y el músculo puborectal. Entonces miren que esos 3 niveles que les comentaba inicialmente están concentrados en estos 5 o 6 centímetros de la parte más externa del cuerpo perineal, pues en la parte más externa del perineo. Entonces, estas son las estructuras que vamos a evaluar en el piso pélvico. Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar? Entonces, la paciente en posición de litotomía, colocamos el transductor convex, nos imaginamos dónde quedan las estructuras, vamos a evaluar estas 5 o 7 centímetros inferiores, miren la sínfisis del pubis, el diafragma muscular superior, donde está el músculo elevador del ano, y las estructuras que vienen de aquí hacia abajo, donde vamos a tener sínfisis del pubis, uretra, vejiga, vagina, canal anal, ampolla rectal. Vamos a hacer la adquisición de las imágenes en 2D. Esta va a ser nuestra imagen por excelencia, que es el plano medio sagital. Lo vamos a tener en reposo, ¿cierto? Donde vamos a ver el nivel 1. Miren acá la parte del útero, lo que significa que aquí tenemos el cérvix, donde estaría toda la parte del soporte del anillo pericervical, o sea, lo que es ligamentos cardinales uterosacros. Luego de aquí vamos a nivel 2, donde tenemos aquí la uretra y vamos a tener acá todo lo que es la fascia pubocervical y el soporte de la pared vesical. Aquí vamos a tener por la pared posterior el tabique recto vaginal y su suspensión apical también al anillo y a la parte posterior al cuerpo, al inferior, al cuerpo perineal. Y el nivel 3, que es toda la parte del diafragma urogenital, donde tenemos el meato uretral, donde vamos a tener toda la parte ligamentaria de continencia urinaria, puboretrales uretropélvicos, el cuerpo perineal y su unión con todo el complejo esfinteriano. Entonces, miren cómo condensamos esa anatomía del piso pélvico en estos 5 a 7 centímetros, donde además de eso tenemos compartimento anterior, compartimento apical y compartimento posterior, y el músculo puborectal. Entonces es una nueva comprensión de la anatomía para poder comprender las imágenes y las disfunciones del piso pélvico. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? En reposo con nuestro plano medio sagital, que fue el que acabamos de ver, en valsalva máximo. ¿Por qué? Porque como hablamos que es algo dinámico y funcional, el piso pélvico permite soportar las fuerzas o el valsalva máximo con la tos, con el salto, con las diferentes fuerzas o actividades físicas de la mujer, y su función con la contracción máxima, de tal manera que vamos a hacer una evaluación en 2D, donde vamos a evaluar toda la parte del compartimento anterior, el compartimento apical o el descenso de los órganos pélvicos, la elevación la función del músculo elevador del ano. 2, una evaluación del material protésico, lo que les decía, por excelencia, para visualizar los slings y las mallas. Y finalmente ya la evaluación en 4D en ultrasonido tomográfico, que nos permite ingresar y evaluar el músculo elevador del ano en su haz puborectal, el hiato genital y todo el complejo esfinteriano. Entonces vamos a evaluar, miren acá tenemos sínfisis del pubis, uretra, vejiga, vagina. Le pedimos a la paciente que haga un valsalva máximo y miren cómo desciende toda la pared anterior, ¿cierto? Acá nos queda la uretra con una hipermovilidad y aquí tenemos un residuo. Además de eso tenemos acá el compartimento posterior, miren dónde queda la ampolla rectal y vemos cómo se forma el sáculo. Entonces no es necesario tener grandes prolapsos, de hecho el ultrasonido tiene más aplicaciones cuando tenemos estadios 2 y 3 que incluso los mismos 4. ¿Qué medidas vamos a tomar en el compartimento anterior? Vamos a hablar acerca del residuo posmiccional con la mejor sensibilidad y especificidad dentro de los diferentes mecanismos para evaluar este tipo de residuo. El grosor de la pared vesical, que debe ser menor a 5, que se asocia con contracciones no inhibidas y de hecho es uno de los marcadores más tempranos de vejiga hiperactiva, incluso antes de que la paciente esté sintomática y antes de que aparezca ya propiamente dicho en la urodinamia. La longitud uretral, para cuando vamos a colocar vectores verticales, por ejemplo. El cuello vesical en reposo y en valsalva, cuya sustracción nos va a dar el descenso del cuello vesical, que nos habla de la hipermovilidad uretral, la rotación uretral, que es el mismo Q-tip, pero de manera ecográfico, muy útil cuando una paciente ya ha tenido procedimientos quirúrgicos, porque podemos quedar con uretras parcialmente móviles. Entonces tú las ves externamente en el examen físico, la ves
sin hipermovilidad, pero es en el ultrasonido como el cuello está móvil y lo único que se fijó fue la parte distal o viceversa. El ángulo retrovesical, que nos va a hablar de todo el soporte de los ligamentos uretropélvicos y el soporte del cuello vesical, y la presencia o ausencia de funneling, que nos permite determinar esas presiones de cierre bajas. El detrusor, miren, lo hacemos en Valsalva máxima a nivel del domo. Lo podemos encontrar engrosado en pacientes que tienen vejiga hiperactiva con una sensibilidad del 85 y una especificidad del 89%. La rotación, como les decía, reposo y Valsalva, y el ángulo retrovesical en reposo y en Valsalva entre la pared posterior de la vejiga y la pared posterior de la uretra. La presencia de funneling, que se asocia con incontinencias urinarias severas o tipo 3. Entonces, dentro de todo este tipo de procesamiento de las imágenes, ya tenemos y contamos con nuestros software que nos permiten hacer la adquisición de las imágenes de una manera más rápida, dependiendo del tipo de transductor, como lo tenemos en este caso del equipo, en que utilizamos un transvaginal, ¿cierto? Pero si utilizamos también el convex, el equipo también nos da la opción. Entonces, aquí vamos a tener las medidas en reposo. Le pedimos a la paciente que haga un Valsalva. Miren dónde quedó la uretra, dónde quedó el cuello vesical, dónde quedó la vejiga, dónde quedó la sínfisis del pubis, y entonces se toman las medidas de tal manera que el equipo, miren que nos va a tomar de una vez todas las medidas, lo que es rotación, descenso de cuello vesical, ángulo retrovesical y descenso de la vejiga. Además de todas las medidas de compartimento anterior, vamos a pasar a una segunda parte, que es la función del piso pélvico. En España tenemos que las fisioterapeutas hacen el seguimiento y esa retroalimentación con la paciente de la terapia mediante el uso del ultrasonido. ¿Por qué? Porque tú le puedes mostrar a la paciente, doña María, contraiga, y entonces ella contrae, pero alza la nalga. Entonces tú le muestras, no, mira, es este músculo. Entonces eso mejora ese feedback entre el entrenamiento y la propiocepción de la paciente. ¿Cómo lo hacemos? Mediante reposo y en contracción máxima, evaluando qué tanto acortamiento hay del diámetro antero-posterior entre la sínfisis del pubis y el músculo puborectal, también en la apertura del ángulo del plató del elevador o con el área del hiato genital. Entonces, lo importante es que la función la evaluamos en reposo y en contracción máxima. También se puede evaluar en el 2D, como en este caso. Miren, aquí tenemos el músculo puborectal. Le pedimos a la paciente que haga una contracción diferente a los valsalvas que hemos visto. Miren cómo se hace el acortamiento. Miren cómo se ve hiperrefringente el músculo. Entonces, nos permite hacer una evaluación muy buena para poder clasificar qué tan funcional está. Una tercera parte del ultrasonido donde vamos a tener seguimiento en las cintas posterior a la parte quirúrgica para incontinencia urinaria. No está del todo estandarizado, estamos manejando parámetros en reposo y en Valsalva máxima. ¿En quiénes se hace el ultrasonido? En esas pacientes que tienen persistencia de la incontinencia, que tienen patrones miccionales obstruidos, que la señora dice, yo orino y no orino totalmente, orino y siento que me falta, el chorro es como regadera, o que con mucha sensación de estar yendo al baño, tengo mucho dolor, o tú las examinas y sientes el sling, o son pacientes que están con nicturia. Entonces, en este tipo de pacientes, definitivamente la recomendación sí es estudiarlas dentro del marco de un ultrasonido de piso pélvico. ¿Qué vamos a hacer en el ultrasonido? Evaluamos la cinta, ¿sí? Su distancia a la uretra, su distancia al cuello vesical, su distancia al meato. Luego, en Valsalva máximo, vamos a poner a la paciente que puje y de allí vamos a hacer la evaluación del gap slim pubis, que es esa distancia entre la sínfisis del pubis y la cinta, de tal manera que nos habla qué tanto durante el Valsalva la cinta aprieta y cierra y coapta esta uretra, disminuyendo la hipermovilidad uretral. Entonces aquí tenemos la sínfisis del pubis, la uretra, el sling, acá está la vejiga, miren aquí el detrusor, entonces hacemos nuestras medidas en reposo, lo ideal es que sea menor a 3 milímetros, la distancia entre la cinta y el rabdomioesfínter, que es el que se ve como negrito o la uretra. Y luego en el Valsalva máxima, miren cómo se mueve la cinta y cierra acá con un gap de 10, donde tenemos, según la gráfica de dispersión o el ROC, se dejó como entre 9 y 14. Como una cinta adecuadamente ubicada. Hacemos una evaluación parasagital y coronal del sling para evaluar su tipo de vector. Sabemos que el TBT tiene un contacto más o menos del 70%, pero siempre hay que seguir los brazos porque pueden estar sueltos y con esto podemos definir que es un vector
vertical, diferente a este en que solamente hay un 30% de contacto con la pared de la uretra, donde vamos a tener un vector horizontal o un trazo obturador. También nos sirve muchísimo con las pacientes que ya han sido operadas previamente, que llegan, no, es que a mí me operaron hace 15 años y estoy con incontinencia, entonces uno es como, ¿pero qué le hicieron? Entonces podemos ver otro tipo de procedimientos como la cirugía de Borch, el Tanago o el Marshall Machete, donde tenemos una fijación del cuello vesical hacia ligamento de Cooper o hacia la pared retropúbica. Entonces, por ejemplo, este es en reposo, miren la sínfisis del pubis, la uretra, y miren dónde queda la vejiga, el mayor punto de descenso. Le decimos a la paciente que puje o que haga un valsalva máximo, y miren dónde queda sínfisis del pubis, la uretra no se mueve absolutamente nada, y miren cómo sale el cistocele. Entonces, es un cistocele de ángulo retrovesical cerrado, y miren el trastorno del vaciamiento que tenemos, que se asociaba con este tipo de cirugía. Entonces, es una cirugía de Borch, ¿sí? Que le realizaron a la paciente, pero definitivamente no tiene ningún tipo de material protésico. También podemos hacer una descripción de las mallas. Las mallas de prolapso realmente se visualizan como imágenes hiperecogénicas, mírenla aquí. Son imágenes que nosotros describimos, porque no podemos hacer como toda la superdescripción, sino de acuerdo a lo que vamos encontrando, hacemos la descripción de la malla como una imagen hiperecogénica que se visualiza a 3-4 milímetros de la pared vesical, a tanto del introito, por ejemplo, en este caso que tiene la paciente un sling, y además de eso tiene una malla de compartimento anterior, que con el valsalva, miren que en este caso la paciente hace el valsalva y se suelta de la parte apical. Eso significa que si yo coloco una malla, una prótesis, aquí está la uretra, aquí está la vejiga, y la anclo de esta manera, ¿cierto? Debe quedar anclada aquí y acá la parte apical. Si yo hago un valsalva máximo y la malla se me hace esto, significa que el defecto sería un anclaje apical. Entonces podemos describir cuál es la zona de la falla del anclaje. Una tercera parte, que es toda la parte de la evaluación del compartimento apical o medio, donde hacemos una evaluación del descenso del cérvix o del canal endocervical, donde hablamos de un prolapso significativo mayor a 15 milímetros por sobre la sínfisis del pubis. Importante que estemos pendientes de la coactivación, ya que la paciente teme tener escapes de orina, teme tener escapes de gases o materia fecal, y empiezan a apretar atrás. Entonces eso es supremamente importante, porque el examen no queda bien hecho si no hacemos un adecuado valsalva y una adecuada corrección de esa coactivación. Son de las cosas que dentro del proceso de entrenamiento más les insistimos a los ginecólogos o urólogos que se estén entrenando, porque en la medida en que yo mejoro ese valsalva, voy a tener una mejor sensibilidad y especificidad en este tipo de herramienta. Tenemos también defectos apicales como el enterocele, que es toda esta herniación, miren, el descenso de las asas por toda la parte del orificio de la cúpula, ¿sí? Cuyo histerectomía es su principal factor de riesgo, se asocia con el abombamiento y la avulsión de los elevadores del ano, y se puede asociar considerable, miren acá tenemos el peristaltismo, cómo va saliendo y va herniándose por toda la parte de la cúpula. Va de la mano con los síndromes de defecación obstruida. Nuestra cuarta evaluación a nivel del ultrasonido, tenemos el compartimento posterior, donde vamos a evaluar dos estructuras fundamentales. Una es toda la parte del canal o el complejo esfinteriano, donde vamos a tener el nivel inferior, donde está toda la parte del componente subcutáneo del esfínter anal externo, el superficial o a nivel del anillo medio, donde vamos a tener el componente del esfínter anal interno, y la parte superficial del externo, y ya la parte más superior, donde vamos a tener la unión con el músculo puborectal y el haz profundo del esfínter anal externo y el interno. Entonces, esta zona va a ser una evaluación del canal anal y el complejo esfinteriano. Y aquí vamos a tener el anclaje del tabique rectovaginal a este complejo, donde vamos a ver los defectos del compartimento posterior, que serían ¿cuáles? El rectocele verdadero, la hipermovilidad perineal, el recto enterocele o enterocele, la intosuscepción rectoanal, el trauma del esfínter y la fístula rectovaginal. ¿Cómo los podemos diferenciar? Por ver cómo se ve la alteración
puede cambiar esa dirección, esa visión del manejo de la paciente con disfunciones del piso pélvico. Entonces, hasta aquí ya hemos visto todo lo que es la parte anatómica, los tipos de ultrasonido, qué evaluamos en el ultrasonido de piso pélvico, y ahora vamos a mirar cómo esto nos puede ayudar y hacia dónde vamos acá a nivel de Latinoamérica. El ultrasonido nos va a ayudar con todo el tema de la incontinencia urinaria, haciéndonos una descripción anatómica y funcional de la uretra, ayudándonos a predecir o saber cómo va a ser la respuesta a nuestra paciente, puesto que es muy distinto manejar una incontinencia urinaria de una paciente con una uretra fija a manejarla con una paciente con una hipermovilidad uretral, que casi cualquiera de los tratamientos disponibles le va a ir muy bien. Cuando tenemos esos patrones obstructivos miccionales que pueden ser sí antes de la cirugía o después de la cirugía, sea el tipo de cirugía que se haga, entonces nos va a permitir evaluar cómo está ese residuo, cómo está el grosor de ese detrusor, qué tanto descenso tenemos del cuello vesical. Definitivamente, en caso de recurrencias o complicaciones, se puede proponer la ecografía como un examen inicial de elección, porque nos permite ver qué pasó. Si ese prolapso residuante definitivamente es de compartimento anterior, es un cistocele residuante, o si por el contrario es un enterocele puro, entonces queda acá la pared posterior, acá la pared anterior y se ve toda la herniación de las asas, o si es un defecto o una residual del compartimento posterior donde tenemos un recto enterocele, y eso es lo que nos está permitiendo la recurrencia. También en el caso de las incontinencias urinarias recurrentes o complejas, que le colocamos la cinta, la paciente ella dice, no, yo quedé peor, me estoy orinando más, estoy con mucha urgencia. Entonces nos permite ubicarnos dónde quedó esa cinta, donde decimos, bueno, la cinta está muy bien puesta, entonces, ¿qué está pasando con la paciente? O decimos, bueno, la cinta definitivamente quedó en el cuello, pues con clara razón no le está funcionando para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, de esa manera vamos a redireccionar el abordaje de la incontinencia urinaria de difícil manejo y refractaria, ya la tenemos dentro de nivel 3, puesto que los papers y las publicaciones en ultrasonido cada vez han ido aumentando, pero aún no tenemos, digamos, como toda la evidencia para incluirlo dentro de las guías de manejo, sino que ha sido todo un proceso en el tiempo. También tenemos avances en toda la parte de los software, en los equipos, donde compartimos el día de hoy el Smart Pelvic, que nos permite hacer un acortamiento en el tiempo y una facilidad en la toma de las medidas, puesto que al hacer la identificación de las estructuras, tomando las imágenes, el equipo nos va a facilitar toda la toma más o menos de las 7, 8 medidas que tomamos en el compartimento anterior, identificando pues las estructuras, lo que les decía, lo de la sínfisis del pubis, toda la parte de la uretra, el cuello vesical. Nos va a hacer una evaluación en el reposo, entonces esta es nuestra primera imagen donde hacemos una evaluación en reposo. Luego, el equipo nos hace una primera toma de las imágenes. Posteriormente, hacemos el Valsalva y en el Valsalva tomamos las siguientes medidas. De tal manera que nos vamos a tener un patrón, una descripción anatómica y funcional diferente que nos va a permitir encajar nuestra paciente en patrones distintos, como cuál, como la paciente que después de las mediciones del residuo, de la rotación del ángulo retro y del grosor del detrusor y el descenso del cuello vesical, puede tener una uretra fija, un detrusor engrosado y un residuo postmiccional elevado, muy distinta a la paciente que tiene una hipermovilidad uretral, un detrusor normal, un residuo normal y un ángulo abierto. Y diferente a aquella paciente que ya ha sido operada, que tiene la uretra, que tiene la ubicación de la cinta en la uretra o en el meato o en el cuello, que le colocaron un vector horizontal versus un vertical y que tiene un gap slim pubis dentro de la normalidad o fuera de lo que se espera. Entonces miren que son 3 pacientes muy distintas que van a requerir manejos distintos y que definitivamente cuando vamos de la mano con los que hacemos pues también la parte quirúrgica del piso pélvico, vamos a tener una paciente muy distinta. En el compartimento apical es diferente el descenso de los órganos pélvicos o el prolapso en una paciente joven que tiene abulsión o que tiene sobredistensión del hiato, ya que sus factores de riesgo de residuo van a ser diferentes. Entonces, o la que ya ha sido operada donde tiene una falla del anclaje, lo que les decía lo de la fascia, recuerda que se suelta la malla, entonces tiene una parte suelta, entonces nos da una información y un enfoque diferente. Y en el compartimento posterior, esas pacientes que tienen incontinencia fecal, que tienen una disinergia defecatoria, una defecación obstruida,
que en la ecografía podemos encontrar rectoenteroceles, rectoceles verdaderos, intosuscepción, defectos del esfínter y coactivación, donde vamos a tener ese gran grupo de las pacientes que tienen alteraciones, como aquellas que tienen rectoenterocele, un defecto del complejo esfinteriano o una alteración en la manometría. Entonces son pacientes que tienen una alteración funcional y anatómica, diferente a aquellas que no tienen alteración anatómica, pero tienen los mismos síntomas de la manera funcional. Entonces, el ultrasonido cada vez nos brinda mayor información, que obviamente tiene que ir de la mano con la parte de la clínica, de la mano con los quirúrgicos, de la mano con las personas que se hacen también el entrenamiento en ecografía. De esa manera vamos haciendo como esa atención integral y esa creación de las unidades de uroginecología que la ecografía hace parte de estas unidades. Ya cada vez tenemos más publicaciones acerca de ese hallazgo ecográfico con las pacientes que desarrollan LUTS o síndromes irritativos posteriores a la cirugía y cómo esa ubicación nos permite encontrar la causa de este tipo de síndromes. En este caso también los hallazgos del ángulo rotación, el ángulo beta o el retrovesical o el descenso del cuello vesical para las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, de esta manera podemos saber cuál es el patrón ecográfico de nuestra paciente y cómo le va a ir con la técnica que le vamos a colocar. También tenemos publicaciones para todo lo que es la parte de la incontinencia urinaria de esfuerzo oculta, donde los ángulos y la presencia de funneling se asocia con una alta sensibilidad y especificidad para este tipo de incontinencia. La comparación también en cómo podemos evaluar el ultrasonido en el puerperio o en el posparto inmediato, donde ya se puede ver el defecto del músculo elevador del ano, correlacionado como se ve y se recomienda ahorita de las 6 a las 10 semanas, lo cual significa que cada vez tenemos más herramientas para decir que no es necesario esperar todo el tiempo, sino que desde la parte inicial se puede hacer un seguimiento. Incluso se habla de que el oasis podría hasta considerarse una corrección adecuada del mismo. También estamos viendo ya como por ultrasonido podemos ver la aplicación de los agentes abultantes o de la diferentes inyecciones a nivel periuretral y de esta manera se pueden visualizar también ecográficamente y como esto nos permite ya crear estos modelos de inteligencia artificial donde hacemos la evaluación de pues la ecografía en 2D y el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo para saber cómo les va a ir a las pacientes. Entonces miren cómo ha cambiado el paradigma de la incontinencia, cómo ha cambiado el manejo de que todo era lo mismo, sino que nos ha permitido empezar a desmenuzar y hacer más específicos con nuestro diagnóstico y a brindarle a la paciente lo que mejor le sirve a ella y no como para todas las incontinencias lo mismo. Aquí tenemos también cómo el hiato genital en Valsalva se correlaciona con lo de la recurrencia del prolapso después de la parte quirúrgica. Entonces, cómo esa distensión del hiato, esa abulsión va a ser un factor de riesgo para recurrir en el prolapso y de esta manera podamos hacer intervenciones pues más activas o con mejores herramientas quirúrgicas o mejores procedimientos quirúrgicos a fines de que tengan una mayor durabilidad en el tiempo. Entonces, es importante conocer la anatomía y la teoría integral del piso pélvico, conocer la clínica de la paciente y saber cuál es la pregunta del médico tratante, porque a diferencia de las otras, de los ultrasonidos, es importante hacer una correlación, porque si me mandan la paciente para una evaluación de la cinta, tengo que esforzarme mucho en todo lo que es compartimento anterior, en identificar el material protésico, versus la paciente que va para una evaluación de una fístula rectovaginal, entonces que tenga una preparación de recto, que podamos aplicar el gel intravaginal o intrarrectal, explicarle a la paciente que tiene que hacer el pujo para que yo pueda ver el paso del gel pues hacia el canal anal o hacia el canal vaginal y de esa manera pues mejorar esa sensibilidad y especificidad de la herramienta. Los cortes, las medidas y el reporte estandarizado, definitivamente por eso todos estos esfuerzos que estamos haciendo a nivel de Latinoamérica para poder entrenarlos, para que tengamos esos reportes estandarizados, para que tengamos todos los mismos imágenes y los mismos reportes a fin de que la herramienta no se dañe. ¿Por qué? Porque como hacemos y reportamos lo que en algunos lugares se considera, entonces el clínico que dice, no, pero ahí no dice nada, ahí no me sirve. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo muchos compañeros que me dicen, no, es que a uno les toca la cinta y la manda a la ecografía de piso pélvico y no le reportan la cinta.
Entonces, por eso es tan importante esa parte de la retroalimentación de los hallazgos. Nos ayuda definitivamente con el estudio de la incontinencia urinaria recidivante o complicada, la incontinencia fecal, el prolapso genital recidivante, las disfunciones del vaciamiento urinario y fecal, el seguimiento o la evaluación del material protésico, y definitivamente se está abriendo un espacio gigante con toda la parte del seguimiento posparto y la evaluación de oasis y de trauma obstétrico. Entonces, ¿cómo nos podemos formar? ¿Cómo nos podemos entrenar? En el momento para Latinoamérica tenemos tres tipos de entrenamientos, donde tenemos por la parte de IUGA, que es la International Urogynecology Association, donde tenemos el curso que lo diseñó el doctor Hans-Peter Dietz, que es el tipo de ultrasonido que estamos entrenados, donde se hace vía online. Entonces, donde se hace toda la evaluación de 2D, 3D y el ultrasonido. Entonces, es como un curso que uno puede hacer por, vía online. En este tipo de entrenamiento. Dos, nosotros en Colombia, ya con la Universidad Nacional de Colombia, formamos el diplomado en ecografía ginecológica, endometriosis profunda y piso pélvico, puesto que hemos visto que para Latinoamérica el desarrollo del ultrasonido, por ejemplo, para mapeo de endometriosis también ha sido muy, muy lento, la difusión, y en piso pélvico también. Entonces, de esta manera, la universidad ha creado un diplomado que es semipresencial, una parte virtual, y la otra parte presencial, donde se entrenan a los ginecólogos en la parte ginecológico, IOTA, IETA, ORRATS, IDEA, el mapeo de endometriosis profunda y piso pélvico, lo que hemos hablado hoy. En Medellín también tenemos con el grupo de la Clínica del Prado, contamos con una unidad de uroginecología ampliamente formada y organizada, donde estamos manejando urología, ginecología urológica y toda la parte de fisioterapia y ecografía. Entonces estamos entrenando también los ginecólogos durante más o menos unos 10, 15 días, solamente en pélvico. Con todo esto, establecemos unos retos para que el ultrasonido de piso pélvico se pueda diversificar, se pueda masificar para Latinoamérica, donde es importante, uno, que los que estemos interesados definitivamente sabemos y tenemos que entender que es importante reaprender la anatomía, porque si uno no reaprende y no entiende la anatomía del piso pélvico, difícilmente va a poder hacer este tipo de ultrasonido bien hecho. Dos, que los centros y el tiempo del entrenamiento es fundamental, porque cuando estamos en las unidades de uroginecología, cuando tú asistes a la consulta, nos acompañan en la consulta, entonces entendemos qué nos hablan cuando la paciente dice que no orina bien, o cuando la paciente dice que tiene que digitarse para poder evacuar el compartimento posterior, o que la paciente dice que después de que la operamos quedó con mucha más incontinencia. Entonces eso hace una retroalimentación. Entonces es estimular también esa formación de las unidades de uroginecología y esas unidades de atención integral a la mujer con disfunciones del piso pélvico. El tiempo de entrenamiento definitivamente es un ultrasonido que requiere tiempo de entrenamiento, que requiere curva, no es solamente como hacer 3 o 4 y uno ya queda entrenado, sino que requiere una retroalimentación entre lo que yo hago, entre mis hallazgos y lo que se encuentra clínicamente. Todo esto se estimula en las unidades de uroginecología. Como les decía, nosotros contamos acá en Colombia con 3 o 4 ya muy grandes, muy bien estructuradas, que están funcionando como las que tenemos en Argentina, Brasil, Chile. De esta manera se logra la masificación y la estandarización del ultrasonido, entonces que todos hagamos el mismo reporte, que todos hagamos las mismas medidas, que todos tengamos como esa misma variabilidad inter e intraobservador. Entonces eso requiere como todo ese proceso, y finalmente que todo este tipo de investigación y todo este tipo de estudios se puedan publicar, porque de esa manera podemos empezar a ser también parte de la creación de bibliografía en este tipo de patologías. Entonces, mi mentor y profesor, el doctor Rodrigo Guzmán, que se entrenó con el doctor Hans-Peter Dietz en Australia, y yo me entrené con él en Chile, donde él ha hecho pues como todo el trabajo de formación grande. Nosotros acá en Colombia hemos seguido haciendo toda esa parte de entrenamiento, donde tenemos ya personal entrenado en Costa Rica, que han venido a entrenarse acá con nosotros, México, que tiene una escuela pues propiamente dicha allá, en Colombia ya en este momento estamos en la segunda cohorte y ya tenemos más o menos unos 8 ginecólogos entrenados, Brasil que tiene muy buen entrenamiento y muy buenas publicaciones tanto en ecografía endosonográfica como en ecografía transperineal, Chile de la mano pues de toda la parte del doctor que está dirigiendo toda la parte del trauma obstétrico también, Argentina la doctora María de los Ángeles, pero los centros de entrenamiento están en Colombia y en Chile.
Entonces, ha sido un proceso, ha sido un camino que hemos ido llevando poco a poco desde los últimos 4 o 5 años, donde hemos tratado de enamorar a los clínicos de piso pélvico y a los ecografistas de este tipo de herramienta, pero también a que los clínicos y las personas que hacen ecografía nos encontremos y podamos encontrar en esta ecografía un nicho de una herramienta que redireccione este tipo de pacientes y que sea una herramienta que nos ayude. No quiere decir que entonces que de aquí en adelante la ecografía, mejor dicho, va a cambiar, no, pero sí puede ayudarnos a redireccionar a estas pacientes. El doctor Hans-Peter Dietz, que ha nadado por esto más de 20 años, al comienzo no muy bien recibido, pero cada día toma más fuerza y cada replicación de los estudios de las cosas que él formuló han apoyado nuevas teorías y nuevas aplicaciones en el ultrasonido. Entonces, es por todo ello que hago una invitación y extiendo una invitación a todos y cada uno de los ginecólogos para Latinoamérica y Centroamérica de que nos entrenemos, de que masifiquemos la herramienta y de que lo hagamos bien, de tal manera que Latinoamérica pueda empezar a producir su propia epidemiología y su propia investigación. Yo sé que para nosotros es muy difícil, pero es un camino que todos vamos ahí poquito a poquito. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por habernos acompañado y quedo atenta a lo que necesiten. Mucho gusto. Doctora Diana, muchísimas gracias por esa espectacular charla, por esas reflexiones finales que para Latinoamérica son muy importantes, todo el camino que se ha recorrido, pero todo el camino que queda por recorrer. Los invito a todos los que tengan preguntas a que por favor las hagan a través del chat y las vamos resolviendo pues de la mano con la doctora. Ya tenemos un par de preguntas por aquí, doctora, que me permito hacerle y extenderle. La primera del doctor Daniel Cortés: ¿cómo se podría diagnosticar el daño anatómico en la incontinencia fecal? Entonces, para la incontinencia fecal, como les decía, hacemos la evaluación en el ultrasonido tomográfico de todo lo que es la parte del canal anal. Entonces, en la evaluación del canal anal, lo que hacemos es mirar la integridad y la indemnidad del esfínter anal interno y el externo. Y de esto se va de la mano con todo lo que es la manometría no rectal. Entonces, hacemos una evaluación en el ultrasonido y evaluamos si tiene defecto o no tiene defecto anatómico. Y de acuerdo a eso también, pues, hay que mirar si realmente esa paciente se beneficiaría o no de la corrección quirúrgica del mismo. Listo, perfecto, doctora, muchas gracias. Reviso por aquí el chat. Muchas felicitaciones y agradecimientos por ahora que veo por aquí, Doc. Listo. Otra pregunta, doctora, que podría surgir pues, en todo el término de Latinoamérica es desde un punto de vista epidemiológico, pues, teniendo en cuenta que hay mucho camino por recorrer en términos de estudios, ¿cuáles son las condiciones que están llevando a las pacientes a tener este tipo de problemas de piso pélvico, más allá de cirugías, más allá del parto? Digamos, saliéndonos de esos dos factores, ¿cuáles son los factores epidemiológicos en Latinoamérica que podrían estar causando o recurriendo en enfermedades o en condiciones del piso pélvico? Claro que sí, tenemos varios grupos de factores de riesgo, donde tenemos principalmente todo lo que es la parte de la raza, la edad, ¿sí? Entonces, pacientes con menopausia, las pacientes blancas, entonces tienen una mayor predisposición a las disfunciones del piso pélvico. Dos, lo que son los factores ocupacionales, entonces el alzar, pues el alzar cosas pesadas, las fuerzas, el estreñimiento crónico, todo este tipo de cosas que generan un aumento de la presión intraabdominal y esa falta como de educación desde la rehabilitación del piso pélvico y desde cómo nosotras las mujeres debemos cuidarnos y proteger nuestro piso pélvico. Entonces, eso también es supremamente importante. Tres, los factores desencadenantes, que es como todo lo que es la menopausia, lo que es toda esta parte de estos síntomas que generan una mayor predisposición. Entonces, con eso se ha creado como algo que se llama un modelo, el modelo de los factores de riesgo del doctor Norman, donde solamente uno de ellos es la parte obstétrica. De resto son otros diferentes factores y ya ahorita en día tenemos las pacientes que hacen CrossFit, de ejercicios de alto impacto, pesas, todo este tipo de cosas, que es otra generación de disfunciones del piso pélvico no obstétricas. Listo, muchísimas gracias.
Otra pregunta es, ¿cómo las tecnologías, por ejemplo, el Smart Pelvic de Mindray, ya vimos el ejemplo de cómo se utiliza durante el examen de ultrasonido de piso pélvico, pero en términos generales, ¿cuáles son los puntos claves que se considera que estas tecnologías nos ayudan, nos dan apoyo? Pues me incluyo dentro de especialistas médicos a la hora de hacer el ultrasonido de piso pélvico. Entonces, este tipo de software nos va a permitir dos tipos de avances. La primera es agilizar en la toma y en el entrenamiento de las imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera yo ya sé qué estructuras debo buscar. Entonces, hace que el entrenamiento y el aprendizaje sea un poquito más direccionado, como cuando están los software para diámetro biparietal, por ejemplo, que uno sabe que tienen que quedar las dos tablitas, entonces digamos que es un poco más rápido. Y de esa misma manera, pues agiliza un poco la toma de las imágenes, ¿cierto? Y dos, al tener esta toma y al estandarizar estas imágenes, va a hacer que esa variabilidad inter e intraobservador sea menor, porque entonces ya el equipo tiene unos parámetros mínimos para poder identificar una sínfisis del pubis. Entonces no va a ser solo lo que yo piense, sino que toda esta parte de software van a hacer que las medidas y las imágenes tengan que ser mejores. Entonces nos van a exigir en cierto modo que tengamos una mejor calidad en la adquisición de las imágenes y con eso pues obviamente mejora la calidad del ultrasonido que hacemos. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí van llegando un par de preguntas más. ¿Es posible diagnosticar patología obstructiva uretral? Sí, entonces dentro de las imágenes de uretra podemos ver lo que son los quistes vaginales o paravaginales, podemos ver los divertículos, podemos ver también cuando las cintas están casi que dentro del rabdominosfínter o hacia la luz uretral. Obviamente no podemos hablar de una presencia o una erosión a nivel de la mucosa porque pues lo que vemos es una coaptación del esfínter. Entonces, pero sí nos habla mucho de qué puede estar pasando a nivel de la uretra. Entonces, sí podemos ver mucha patología uretral en esta zona cuando tenemos patrones obstructivos. Incluso hay algunos casos donde podemos ver también los cálculos, que son esas zonas como hiperecogénicas, que pueden ser si bien del músculo o si bien presencia de cálculos que correlacionamos ya con la parte de recomendar la cistoscopia. Muchísimas gracias, doctora. Aquí llega una pregunta propiamente para Mindray. La hace el doctor Javier. Pregunta, ¿esta charla queda grabada donde la puedo ver de nuevo? Aquí en el chat les voy a dejar el link de lo que va a ser la M Academia de Ultrasonido. Aquí van a poder visualizar las próximas charlas y todo el material que va a quedar almacenado y todos los recursos que nosotros vamos a poner a disposición de toda la comunidad médica para tener las actualizaciones y todo y estar enterado de la vanguardia de los avances clínicos y tecnológicos. Listo. Súper. Muchas gracias, Doc. Los invitamos a los que tengan alguna pregunta adicional de realizarla en este momento mediante el chat. Aquí nos llega una pregunta. ¿Qué sensibilidad hay para la enfermedad diverticular uretral? Bueno, la sensibilidad y la especificidad para divertículos en este momento dentro de las publicaciones que hay no la tenemos. Tenemos más sensibilidad y especificidad para todo lo que es hallazgos para incontinencia urinaria esfuerzo, para recidiva. Entonces, digamos que la sensibilidad y la especificidad de la herramienta como tal en ese tipo de patología no la tenemos. Digamos que por eso es que es algo que está en construcción continuamente, pero es muy sensible. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, con esto ya podemos ir concluyendo nuestra conversación.